Buenos días nuevamente para todos los que se han conectado en los últimos minutos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar organizado por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y el LAR, en donde vamos a hablar justamente sobre las funcionalidades del módulo del representante exclusivo del exterior, que estará alojado e incluido en el inventario nacional, en el aplicativo web del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial de Colombia. Este es un módulo que recientemente se desarrolló y la idea es que empiece a operar pronto, así que en este momento se están desarrollando ya unos ambientes de pruebas para poder identificar pues la funcionalidad justamente de esta herramienta para que toda esa información que se tenga que reportar por parte de los importadores en Colombia pues se pueda contar con el apoyo de estos representantes exclusivos del exterior para poder finalizar esa información que efectivamente no se conoce por las sustancias que son confidenciales. Así que agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio en nombre de todas las asociaciones miembro del LARF, de todas las empresas miembro, en el mío propio, y me presento, yo soy Daniela Sotelo, soy coordinadora actualmente, representante de las asociaciones miembro del LARF, coordinando este foro, y a su vez soy la directora ejecutiva del Comité de la Industria Química en la ANDI Colombia. Así que antes de dar inicio con nuestra agenda de hoy, quiero darles algunas recomendaciones importantes logísticas para que tengamos en cuenta para el éxito de nuestra reunión. Lo primero es que van a poder, los invitamos a que hagan sus preguntas, comentarios, inquietudes que tengan durante las intervenciones a través de el icono que encuentran en la parte superior de sus pantallas, que dice P y Q, preguntas y respuestas, para que allí puedan, P y R, perdón, para que allí puedan incluir todas aquellas preguntas que tengan a medida que vamos avanzando en las presentaciones. Una vez terminemos la presentación completa por parte de los ministerios, allí abriremos el espacio de preguntas, que esto será ya hacia el final, digamos, después de que terminemos las dos intervenciones. Por otro lado, comentarles que tenemos traducción simultánea. Para acceder a la traducción simultánea pueden ingresar en la pantalla, en la barra superior de su pantalla, en donde están los 3 puntos que dice más. Allí encuentran una opción que dice idioma y voz, y allí van a poder en interpretación simultánea elegir el idioma pues que sea de su preferencia, que en este caso es realmente de español a inglés para todos aquellos que efectivamente van a ser representantes y les interesa poder conocer esta información en este idioma. Por último, mencionarles que les vamos a compartir las memorias de lo que veamos el día de hoy en este espacio la próxima semana. Así que van a poder recibir pues tanto las presentaciones como la información, digamos, de las preguntas y respuestas que vayamos a ir resolviendo el día de hoy. Con esto, entonces, invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para resolver las inquietudes que tengan, las inquietudes importantes que lo tengan presente al momento de que empiecen a incluir sus dudas y sus inquietudes, que tengan presente que hoy en este espacio nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que tiene que ver con el módulo del representante exclusivo del exterior. No vamos a incluir dentro de las preguntas que vamos a hacer al final, preguntas que estén relacionadas con el aplicativo web en general, sino que nos vamos a estar muy enfocados en el tema del representante para poder resolver y sobre todo recoger la mayor cantidad de inquietudes y comentarios respecto de este tema. Así que sin más preámbulos les voy a contar un poco la agenda que tenemos prevista para el día de hoy. Vamos a arrancar con una presentación breve sobre lo que es un resumen del decreto 1630 del 2021, que como saben es el decreto que reglamenta el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial en Colombia. Luego, algunos requisitos de información sobre el Inventario Nacional de Sustancias Químicas, cuáles son esos requisitos de información que se solicitan allí.
Posteriormente van a estar presentándonos por parte de los ministerios el diseño conceptual del módulo del representante, cómo está pensado, cómo está estructurado, qué información incluye, y luego pasaremos a un ejercicio práctico sobre el módulo para que precisamente ustedes puedan ver cuáles son las funcionalidades de este espacio. Y ya después pasaremos a lo que tiene que ver con preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, quiero entonces darle la bienvenida a Juan Carlos Sánchez y a Santiago Daza, que nos acompañan por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y para poder dar inicio con nuestra agenda del día de hoy, entonces voy a darle la palabra a Juan Carlos Sánchez del Ministerio de Ambiente para que podamos arrancar con la agenda. Juan Carlos y Santiago, gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Y adelante, Juan Carlos, para que podamos arrancar. Muy buenos días a todos. Un momento, ya les comparto la presentación. Dame un momento. Listo. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Ya se ve, Juan Carlos. Sí. Listo. Perfecto, muchas gracias. Pues como ya les comentaron, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, yo soy químico, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y pues he estado apoyando todos los temas de reglamentación de sustancias químicas de uso industrial. La idea de hoy es hacer una presentación muy corta, pues con los antecedentes que nos tienen hoy aquí en este ambiente de pruebas, que es el tema del decreto, el inventario y ya entrar en materia con lo que es el módulo de representante exclusivo del exterior. Entonces, este es el contenido de la primera parte que vamos a tener. Esta primera parte pues es conceptual y lo que busca es que los asistentes comprendan los requisitos de información, de dónde surge la necesidad de tener ese módulo de representante exclusivo del exterior y bajo qué diseño conceptual fue realizado el proceso informático que ustedes tienen hoy en día en ambiente de pruebas. Entonces, iniciando, pues todos sabemos que el acelerador que tuvo la gestión de sustancias químicas en Colombia fue la decisión de acceder a la OSD. Esto se dio en el 2011 y el proceso finalizó en el 2019. Durante estos casi 10 años se ha estado trabajando pues en revisar todo lo que son los procesos normativos que establecen la gestión de sustancias químicas en el territorio nacional, estableciéndose pues las hojas de ruta, los documentos de política y todos los aspectos que eran necesarios para dar cumplimiento a las directrices de la OCDE, principalmente en materia del Comité de Químicos y Biotecnología, que fue el que nos dio esas directrices y líneas que debíamos implementar en el territorio nacional. Esto es de manera muy resumida, pues cómo fue el proceso y cómo se dio a cabo este acceso a la OSD. Este acceso trajo consigo pues el tema de desarrollo normativo. Aquí en esta diapositiva pues vemos un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho desde el 2016 principalmente hasta la fecha en materia de reglamentación de sustancias químicas. Iniciamos pues con el documento de política, el COMPES 3868-2016, que como sabemos fue esa hoja de ruta que nos dijo cómo vamos a establecer la gestión de sustancias químicas en el territorio nacional. Posterior a ello viene toda la expedición de decretos normativos, iniciando con el decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el SGA, y continuando con los dos decretos de los programas, el decreto 1347 de 2021, que adoptó el programa de prevención de accidentes mayores,
y el decreto que nos tiene hoy en día acá, que es el decreto 1630 de 2021, que adoptó el programa de gestión integral de productos químicos para la industria. Todos estos desarrollos normativos pues estaban sustentados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y cada una de estas normas ha tenido pues una reglamentación, como es en materia del SGA, a través de la resolución 2075 de 2019 para el tema de la implementación del SGA en el sector agrícola, principalmente para el tema de plaguicidas, los PQA, la resolución 773 de 2021, que es la implementación del SGA en los lugares de trabajo, y el Ministerio de Transporte pues sacó una circular en donde daba directrices de cómo se implementa el SGA en materia de transporte a través de una circular que fue expedida el año pasado a finales, la cual tiene el número 2022-10-10-000-177. Esta puede ser consultada en el portal web del Ministerio de Transporte. Asimismo, paralelamente, se ha trabajado en otros temas críticos como es el tema de plomo, que en el 2019 salió la ley 2041 que dio el sustento legal para establecer el derecho de las personas libres de plomo y de esta manera pues se pudo implementar la decisión de la OCDE 285 que hablaba sobre el tema de plomo en pinturas. Esta ley está en proceso de reglamentación. Se espera que el Ministerio de Salud expida un reglamento técnico, el cual creo que el año pasado estuvo en consulta y este año pues va a ser expedido. Asimismo, como compromiso del acceso a la OECD en el 2019, el país tiene la responsabilidad de presentar los informes post-acceso. Durante ese hoja de ruta que se presentó a la OECD y que fue evaluada, quedaron unos compromisos y esos compromisos se deben implementar y se deben cumplir y se deben hacer los procesos de informe ante la OECD, quien evalúa esos informes y se hace pues, la presentación ante el Comité de Químicos y Biotecnología. El primer informe se hizo el año pasado y en el cual pues se informó el cumplimiento de la mayoría de los aspectos, solamente quedando pendiente 3 compromisos que son los que estamos implementando actualmente. Y finalmente, pues en materia de reglamentación tenemos lo que es el RETSE, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que pues la mayoría de ustedes habrán escuchado que la resolución estuvo en consulta pública y que pronto va a ser expedida. Pues aquí la idea es darles como un resumen pues de toda la gestión que se ha hecho durante estos años y pues si quieren tener un detalle específico de alguna norma o cualquier aspecto, pues no duden en consultarnos. Luego de ver todo el proceso normativo que se ha dado estos años, pues ya entramos específicamente a lo que es el decreto 1630 de 2021. Vemos que este decreto pues tiene un objeto y un ámbito de aplicación bien definido en donde se acotó a las necesidades propias del país y a lo que la industria y el gobierno eran capaces de gestionar en esta década principalmente que se tiene previsto que se implemente este decreto. Entonces hablamos que el objeto está acotado a lo que son las sustancias químicas de uso industrial y que estas sustancias deben ser plenamente identificadas y clasificadas conforme el SGA adoptado para el país. Y en el ámbito de aplicación tenemos que su alcance es a todo el ciclo de vida de las sustancias químicas y no se incluye el tema de gestión de residuos o disposición final. ¿Por qué? Porque desde el 2005 esta ya está reglamentada a través del decreto 4741 que hoy está incorporado en el DUR de ambiente. Entonces, de esta manera, pues se excluye esa actividad del ciclo de vida. Es importante precisar que en el decreto se establece que la responsabilidad en cuanto a la información que se incluya y se divulgue en los instrumentos de gestión recae en el fabricante o en el importador. Esto es muy importante para tenerlo presente
durante la implementación del proyecto normativo. Ahora, como era necesario acotar el alcance conforme conceptos claros y básicos, entonces se definió lo que era la sustancia química y se estableció pues cuáles eran esos requisitos para poderla identificar, cuál era el tema de clasificación de peligros, que es lo que tenemos a través del decreto 1496, y se estableció de que iban a existir tres tipos de sustancias: las sustancias monoconstituyentes, las sustancias multiconstituyentes y las sustancias incorporadas en las mezclas, pero únicamente en las mezclas homogéneas. De esta manera, pues se va dando mayor claridad al alcance del decreto. Ahora, era necesario pues realizar unas precisiones de lo que no iba a aplicar en esta primera gestión de sustancias químicas en el territorio nacional. Entonces se estableció que para las impurezas, los artículos y las sustancias USB, por sus siglas en inglés, en esta primera etapa de gestión no iban a ser parte del decreto. Entonces, estos tres bloques de sustancias no hacen parte del alcance normativo que se tiene previsto. Asimismo, se estableció que otras sustancias que por sus condiciones particulares que no generan un riesgo o se requiere una reglamentación específica no iban a ser parte. Entonces tenemos las sustancias químicas de origen natural sin procesamiento químico, las sustancias químicas intermedias no aisladas, todo lo que son las sustancias en tránsito aduanero, las que están sujetas y definidas por la DIAN, y tenemos el tema de los polímeros que requieren un estudio mayor y una reglamentación específica para su gestión. Y finalmente, pues atendiendo directrices internacionales, se incluyeron otras sustancias que no harían parte del decreto, como lo son los hidratos, las sustancias generadas por reacciones por exposición ambiental, ya sea a la luz, a la humedad, al aire o a otros factores, y las sustancias generadas en contacto con otras sustancias cuando están siendo almacenadas. Estos tres bloques de sustancias pues vienen principalmente de la Directiva Europea del REACH y están bien definidos en la guía de orientación para el anexo 5, que son las excepciones al registro obligatorio. Aquí está el enlace, allí pueden entrar, mirar ejemplos de estas sustancias, cómo aplican y cómo no harían parte pues tampoco de la reglamentación establecida a través del decreto 1630 de 2021. El otro tema era que en el país se ha venido desarrollando normas y normas específicas de gestión del riesgo para ciertos grupos de sustancias. Entonces, como no se pueden establecer obligaciones dobles, lo que se dejó previsto en el decreto es que para aquellas sustancias que cuenten con una reglamentación específica para su uso, no harán parte del alcance o del ámbito de aplicación de la norma. Para ello, en el Inventario Nacional de Sustancia, en la guía para el diligenciamiento que ustedes pueden consultar de manera libre, no tiene ningún acceso restringido, hay un anexo en donde se hizo un estudio y una recopilación de las normas que existen actualmente que regulan la gestión del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial y por lo tanto no harán parte del ámbito de aplicación del decreto 1630 de 2021. Ya teniendo claro lo que es el alcance y el objeto de la norma, ahora, ¿cómo se prevé esa gestión? Entonces, el decreto estableció que la gestión de las sustancias químicas en el territorio nacional se iba a realizar a través de la implementación de 4 instrumentos de gestión. Esos instrumentos de gestión se implementan de manera consecutiva y ellos tienen una gestión tipo embudo. Es decir, que a medida que se van implementando, se va reduciendo su alcance en número o cantidad de sustancias. Y el primero es el inventario de sustancias químicas de uso industrial. Ese inventario quedó en firme
el 31 de mayo del 2022 y tiene una fecha inicial de implementación de 3 años. Esto fue informado a todos los usuarios a través de la circular 018 expedida por el Ministerio de Comercio. Y lo que se prevé es contar con información específica de esa línea base de sustancias químicas del territorio nacional en cuanto al tema de la identificación de las sustancias, el tema de las cantidades anuales, el tema de conocer quién es ese importador o quién es ese fabricante, cuál es la clasificación de peligros que tienen y los usos que están identificados para esas sustancias en el territorio nacional. Aquí es importante precisar que no solamente son las sustancias que se comercializan, son las sustancias que se usan en el territorio nacional. Es decir, que tiene un alcance tanto a las sustancias que son comercializadas como las que son usadas de manera propia. Y se prevé que ese primer inventario esté terminado en el 2025. Allí tendríamos esa primera línea base del territorio nacional y con la cual se va a realizar la priorización de sustancias químicas, que lo que busca esa metodología es definir aquellas sustancias que son de interés para la salud o al ambiente a las cuales se les requiere información adicional. Información adicional para tomar decisiones en materia de gestión al ambiente y gestión a la salud. Entonces, esa reglamentación se debe expedir en el 2025-2026. Es una resolución conjunta expedida por los 4 ministerios firmantes del decreto y que se debe basar en el análisis de la información recopilada en el inventario de sustancias químicas. Y finalmente tenemos los 2 instrumentos, que es las evaluaciones de riesgo a la salud, que esta aplica únicamente para las sustancias nuevas que cumplan estos requisitos de priorización y estas se elaboran tanto al ambiente como a la salud y los términos de referencia para desarrollar esas evaluaciones pues van a ser expedidos por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Y para todas las sustancias priorizadas y conforme a la reglamentación que se expida, se va a requerir un programa de reducción y gestión de riesgo a la salud y al ambiente. Ese programa se basa en una evaluación de riesgo y lo que establece son las directrices y recomendaciones que el importador o el fabricante le da a todos los usuarios de las sustancias químicas durante todo el ciclo de vida para gestionar los riesgos asociados a los usos identificados de estas sustancias. Esos términos de referencia también van a ser reglamentados tanto por el Ministerio de Ambiente y por el Ministerio de Salud. Ya más adelante vamos a ver una hoja de ruta en donde se prevé en materia de tiempo cuándo se va a reglamentar y cómo se va a llevar a cabo el proceso de implementación de estos 4 instrumentos de gestión. Ahora, como ya les mencioné más adelante, vamos a ver en detalle lo que es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas, qué información se requiere y cómo está funcionando. Aquí de manera resumida, pues les voy a dar unas nociones de lo que estamos trabajando en materia de priorización, que es el segundo instrumento de gestión. Entonces, ¿qué es lo que se busca? De aquellas sustancias que hacen parte del inventario nacional, hacer una priorización. ¿Para qué? Para tener esas sustancias específicas que tienen algún interés al ambiente o a la salud. Esa priorización se debe hacer con un esquema basado en riesgo, es decir, combinando temas de peligro y temas de exposición. Esa metodología debe ser validada con la información, debe ser socializada y debe atender las necesidades en materia de salud y al ambiente. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? En definir esas variables, cómo implementar y cómo se va a hacer ese proceso de validación para que una vez tengamos ese inventario nacional, se pueda aplicar y se pueda validar como tal el proceso que se está desarrollando. A nivel de Latinoamérica, pues ha desarrollado pues guías, se ha definido cómo se debe realizar estos procesos. Y en el grupo de trabajo principalmente que está conformado por el LAR,
pues existe una guía que se construyó, la cual la mayoría de ustedes conocen, y bajo este lineamientos es que se está trabajando para desarrollar la priorización en materia de sustancias químicas en el territorio nacional. Esa metodología pues debe ser socializada, debe ser adoptada por una resolución y debe cumplir pues todo el procedimiento para que sea como tal válida en el territorio nacional. Ahora, esto era en materia de cómo se iba a desarrollar el tema de implementación del decreto. Ahora, ¿cómo se va a hacer el tema de monitoreo y seguimiento? El decreto estableció tres mecanismos. Uno es el tema de emisiones y transferencia de contaminantes, que ya les comenté que se está reglamentando. Todo el tema de sistema de gestión de información toxicológica, que está a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, y toda la información que se pueda recopilar, principalmente por procesos de investigación. Para eso se estableció que se conformaba un grupo técnico con 2 miembros de cada uno de los ministerios firmantes, es decir, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Comercio y Ambiente, los cuales pues se reúnen, coordinan esos procesos y miran pues cómo se va implementando el decreto, qué necesidades hay y qué efectividad tiene como tal los procesos que se han desarrollado a la fecha. Ya finalmente, el decreto nos habla del tema de la información y los datos. Un aspecto fundamental para el manejo de datos e información asociado al tema de sustancias químicas. Nos dice que debemos tener información confiable, que cuando no exista esa información confiable se debe generar bajo el tema de buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, o que esa información se debe tener bajo el esquema también de aceptación mutua de datos, y si no existe esas opciones en el territorio nacional, bajo un esquema de calidad ISO 17025, que la información puede ser pública o que la información puede ser reservada, y para eso tenemos la ley 1712-2014 y los instrumentos 204 y 205 de la OCDE, y también nos establece pues que en caso de requerirse se puede dar el intercambio de información confidencial, pero siguiendo las directrices y los principios de la OSD. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos prevista para implementar este decreto? Pues iniciamos el 31 de mayo de 2022 y, como les comentaba, a finales de 2025 es cuando se prevé tener el inventario nacional, y con ese inventario nacional empezar a expedir la reglamentación de priorización para que en el 2026-2027 se pueda dar el proceso de implementación de los programas de manejo y reducción de riesgo y de las evaluaciones de riesgo. Ahora, la segunda parte, y es de una manera muy resumida porque no voy a entrar pues en mayores detalles, es qué información vamos a tener en materia del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Entonces, como les comenté, este inventario pues aplica a los tres tipos de sustancias. ¿Y quién es el responsable? ¿El productor o el importador? ¿De qué? De una cantidad de mayor a 100 kilogramos por año de sustancia, y que esa sustancia pues debe tener unos requisitos de que debe ser clasificada conforme el SGA y que no debe estar en el marco de las exclusiones previstas. Entonces, la información base que se va a establecer en el primer inventario corresponde a la línea base de lo importado y fabricado durante los años 2021, 2022 y 2023. Después se van a hacer las actualizaciones anuales para mantener actualizada la línea base del país. Ahora, ¿qué se requiere? Pues lo principal, y lo que están haciendo en este momento la mayoría de las empresas, es recopilando la información. ¿Por qué? Porque no es una información que está centralizada en un solo actor. Entonces tenemos información de importaciones, tenemos información de fabricación,
tenemos información asociada a la clasificación de peligros e información asociada al tema de usos. ¿Eso a quién o en qué sectores de las empresas están? Pues en las áreas de comercio exterior, en el tema de producción, en el tema de seguridad industrial, en las áreas comerciales y por ende se requiere una articulación de los diferentes actores en las empresas para que todas las fuentes de información se puedan analizar y tener un inventario. ¿Cuál es el proceso que se recomienda? Pues que se haga un análisis de la información, se genere un inventario global, a ese inventario global pues le aplique los criterios o los filtros que tiene el decreto para luego sí tener el inventario de sustancias químicas de uso industrial. La información que se requiere procesar es la que está asociada tanto a la importación, a la fabricación, a la maquila y a los temas de los insumos nacionales que se utilizan. Con ese proceso, mediante un tema de balances de masa o el que decida la empresa, pues va a tener un inventario global. Y a ese inventario global, pues le va a aplicar el tema de los requisitos que establece el decreto en cuanto a exclusiones y en cuanto al umbral, porque únicamente es obligatorio las sustancias que se fabriquen o importen en una cantidad superior a 100 kilogramos por año. Cuando el umbral es menor, se puede reportar la sustancia, pero de manera voluntaria. Y luego, pues es necesario a ese inventario que tenemos ya filtrado, asociarle la información de peligros y el tema de usos. Para eso, pues en el instructivo, pues está cómo se decodifican los usos, qué alcance se requiere y cómo se debe reportar el tema de peligros. Y ya con esto pues tenemos el inventario de sustancias químicas, que tiene información asociada a qué? A la identidad de la sustancia, a la clasificación de peligros, a la cantidad anual y a los usos. Para eso, conforme la circular 018 se estableció que el enlace iba a estar a través del SICAL, en donde pues las personas obligadas, es decir, los fabricantes y los importadores, entran y se registran y tienen acceso a la plataforma informática que se desarrolló para tal fin. Ahora, y ya pues finalmente entrando a lo que nos compete el día de hoy, de cómo se pensó o cómo se diseñó la necesidad de hacer un módulo de representante exclusivo del exterior. ¿De dónde surge esta necesidad? Pues sabemos de que existe información confidencial y que esa información confidencial por temas de contratos, por temas de manejo, eh, el dueño es principalmente empresas extranjeras y esas empresas extranjeras pues no dan esa información a los importadores nacionales, a no ser pues de que existan unas condiciones particulares de que permitan dar acceso a esa información. Si no existen esas condiciones particulares, pues era necesario de capturar esa información. ¿Y cómo se iba a hacer? Habilitando a esa empresa extranjera para que pudiera hacer personalmente el reporte de la información. Pero ¿qué se requiere para que eso se pudiera hacer? De que el acceso por cada uno de los actores fuera restringido. De esta manera, pues el usuario nacional no puede ver la información que reporta la empresa extranjera. Entonces, existen unas condiciones de seguridad informática, un tema de encriptamiento de datos que no dejan de que la información que reporte el fabricante exterior, es decir, la empresa extranjera, pueda ser vista por la empresa nacional. Pero era necesario también garantizar de que se pudiera realizar la trazabilidad del proceso. Como tenemos dos actores, tenemos la empresa nacional, la empresa internacional, entonces necesitábamos un tercero que mediara en todos los aspectos y para eso tenemos el administrador de la plataforma informática, que es el Ministerio de Comercio. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta estos tres aspectos, el tema de información confidencial,
el tema de acceso restringido y el tema de trazabilidad fue que se diseñó el módulo de representante exclusivo del exterior. El proceso o el módulo como tal consta de 5 etapas. Cada una de ellas es desarrollada por diferentes actores. Inicia con el usuario nacional, que es la etapa número 1. En el aplicativo que está en funcionamiento en este momento, entra y crea al representante exclusivo del exterior. Ya vamos a ver qué información se requiere para ese proceso. Luego, el Ministerio de Comercio, que es el administrador, aprueba la solicitud y habilita al representante exclusivo del exterior para que pueda acceder a la plataforma informática. Posteriormente, el usuario nacional le crea la solicitud de reporte de información al representante exclusivo, es decir, que le dice qué información debe diligenciar en la plataforma informática, accediendo con las credenciales que ha sido enviada por el Ministerio de Comercio a través del aplicativo. Luego de ello, pues se hace el reporte de la información confidencial y en el sistema cada uno de estos aspectos tiene una trazabilidad que en el taller práctico lo vamos a ver. Y finalmente tenemos el tema de actualizaciones anuales. En caso de que sea necesario que la información se actualice o que las cantidades sean también confidenciales, pues ese representante exclusivo pues va a tener que estar haciendo unas actualizaciones cada año conforme se estableció pues en el decreto 1630. De esta manera pues es que se diseñó el módulo de representante exclusivo del exterior y es lo que ustedes tienen en este momento en ambiente de pruebas. Ahora, ¿qué y qué datos se requieren para cada una de estas etapas y procesos? Entonces iniciamos con la etapa 1, que es cuando el usuario nacional crea la solicitud de ese representante exclusivo del exterior. ¿Qué datos se requieren? Pues una razón social, es decir, un nombre de esa empresa o persona extranjera, una identificación de esa persona extranjera y un email para notificaciones. Este email para notificaciones es muy importante porque es el canal oficial de comunicación. Pueden colocar algunas observaciones adicionales y de esta manera pues crean la solicitud del representante exclusivo en el exterior. Esta solicitud llega al administrador. Entonces, acá vemos en la pestaña que hay un tema de aprobados y un tema de solicitado. Entonces, llega en donde se establece, pues, quién hizo la solicitud, cuál es ese email para notificaciones, en qué fecha fue creada, qué observaciones tiene y en qué estado está. Entonces, acá vemos que está solicitado y quién hizo la solicitud. Posteriormente, el administrador evalúa la información y si es coherente, pues aprueba la solicitud. Una vez aprobada la solicitud, vemos que ya pasa al siguiente estado que es aprobado. Acá teníamos 14 y una solicitada y acá ya tenemos 15 aprobadas. Una vez aprobada, pues ya pasa a ser parte de esa lista de representantes exclusivos habilitados y se le envían las credenciales a ese representante exclusivo mediante el correo electrónico de notificaciones. Entonces, de esta manera, pues ya el representante exclusivo del exterior puede acceder a la plataforma informática para reportar la información. ¿Qué información debe reportar? Pues la que el usuario nacional le solicite. Entonces, de acá vemos el portal electrónico en donde el representante exclusivo va a entrar pues con esas credenciales y esa contraseña que le fue enviada al correo electrónico de notificaciones. En la siguiente etapa tenemos que el usuario nacional habilita o requiere al representante exclusivo que esté en el sistema, y aquí es muy importante que si el representante exclusivo no está en el sistema, no se le puede crear la solicitud de información. Y para eso, pues tendría que realizar el proceso previo que ya vimos de crear la solicitud y que esté habilitado. ¿Qué información se puede
asociar en este momento al representante exclusivo, tenemos el número CAS, el nombre IUPAC, el peso molecular, la fórmula molecular y el proceso de reacción. ¿Y cuál es el puente o la cadena para que ese representante exclusivo sepa de qué sustancia química se está hablando? Es la referencia comercial. Entonces, la referencia comercial es el mecanismo que le permite comprender al representante exclusivo del exterior de qué producto se está hablando y qué información es la que tendría que reportar allí. Entonces, en esa referencia comercial pueden colocar los campos que consideren necesarios, pueden colocar la referencia comercial más una indicación, pueden colocar la página tal de la ficha de datos de seguridad. Allí en esa referencia comercial se pueden extender sin ninguna restricción. Y es importante que el usuario nacional tenga presente que esa es la información que va a tener el representante exclusivo del exterior para saber de qué sustancia se está hablando. Y asimismo, pues se requiere que exista un soporte en donde se acuerde de manera comercial o como se quiera hacer entre las partes, que el representante exclusivo acepta hacer el reporte de esa información al usuario nacional. Ese es un soporte que se debe subir en formato PDF o JPG en donde las dos partes acuerdan de realizar el proceso. Posteriormente, pues ya de haber hecho esa solicitud, el representante exclusivo ingresa con sus credenciales y mira las solicitudes de información. Entra a cada una de las solicitudes y hace el diligenciamiento y de esta manera pues ya da por cumplido su reporte de información en el sistema. Y finalmente pues tenemos todo el tema de actualización de datos, que era lo que les mencionaba, que es la etapa 5, en donde en caso de requerirse el tema de cantidades o modificar la información, actualizar la información, pues se debe hacer año tras año. Y me devuelvo un momentico para una parte que me faltó mencionar, y es que en este momento el tema del reporte de cantidades también puede hacerse por el representante exclusivo del exterior, pero estamos haciendo el desarrollo informático para que el usuario nacional habilite al representante exclusivo del exterior para reportar las cantidades anuales de esa sustancia. Y pues de esta manera les di como una visión general de lo que es el contexto normativo, los requisitos de información, cómo se hizo el diseño conceptual del módulo de representante exclusivo, pues para que ahora lo veamos en funcionamiento. Entonces, Santiago, te doy la palabra. Listo, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Santi, Santiago. perfecto. Listo. O sea, voy a hacer una pequeña presentación muy corta. La idea igual es que estas slides, estas presentaciones, le queden a todos los asistentes, ¿vale? Bueno, para todos, muy buenos días. Mi nombre es David Santiago Daza. Junto con mis compañeros Nelson Rivera y Harold Marín, hago parte de la Dirección de Regulación y estamos encargados de la administración del Aplicativo Nacional de Sustancias, del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial, el INSQui, ¿vale? Vamos a hacer la parte práctica de lo que muy bien explicó Juan Carlos, entonces solo voy a dar unas pequeñas consideraciones iniciales, ¿vale? Eh, vamos a hablar únicamente del ambiente de pruebas del representante exclusivo, ¿listo? Que actualmente se encuentra habilitado y que mediante vía correo electrónico llegó la notificación a todos los usuarios que actualmente están registrados en la plataforma del INSCI, ¿vale? Algo que me gusta hacer claridad antes de comenzar con el ejercicio práctico es que el instructivo de licenciamiento del Inventario Nacional se encuentra disponible para su descarga en la página de inicio, tanto del aplicativo como del ambiente de pruebas. ¿Ok? En la parte de guía de uso podemos hacer el descargue de este documento sin necesidad de hacer un registro previo por solicitudes de muchas empresas que han hecho sus comentarios de que no poseen NIT
y que no en Colombia y que no han podido descargar el archivo, pues les informo que el archivo se puede descargar libremente ingresando a la página de inicio e igualmente en el ambiente de pruebas que cuenta actualmente con el ministerio, se puede descargar. Al igual, como les digo, este archivo, esta presentación, perdón, la pueden tener como memoria del evento, ¿vale? Este módulo de representante exclusivo del exterior se toma dentro del dentro del instructivo, perdón, en el capítulo 3.1.3.3 y en el capítulo 3.6. ¿Listo? Para cuando lo vean con detenimiento, ahí en esos dos capítulos se precisa toda la información que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? En esta parte tenemos los dos enlaces de acceso al ambiente de pruebas, ¿listo? La idea es que en este periodo de tiempo puedan ustedes ingresar mediante esos enlaces para que puedan hacer los ejercicios de prueba que vamos a ver hoy o que ustedes requieran ya de acuerdo a las necesidades que tenga cada organización. Cosas a considerar, se manejan dos ambientes de prueba, pero se deja la precisión que cuando hablamos de Linsky hablamos de un solo aplicativo, ¿vale? Que va a tener incorporado este módulo de representante exclusivo. Actualmente lo manejamos como dos ambientes de prueba para poder hacer el ejercicio, tanto como productores e importadores, de que podamos crear ese usuario representante exclusivo, como también tenemos el otro ambiente de pruebas que está diseñado para aquellos personas que van a ser la parte de representantes para que puedan ingresar y ver cómo sería el ambiente que tienen que dar respuesta por parte de su representado acá en el país. Entonces, ahorita, digamos que son unas pequeñas consideraciones iniciales. Ya procedemos directamente a hacer el ejercicio dentro de estos ambientes de prueba para que ustedes puedan apreciar cómo es el funcionamiento de acuerdo a ese diseño conceptual que nos explicó Juan Carlos. Entonces, como les mencionaba, tenemos dos ambientes de pruebas. ¿Listo? Cuando ustedes hacen el clic o el enlace de acceso a ese primero que les mostré ahí, tenemos la pantalla de inicio de lo que es el ambiente de pruebas para los usuarios, productores e importadores acá en Colombia del aplicativo Insky. ¿Listo? Los datos de ingreso son muy sencillos. En este caso se maneja, digitamos 9 veces el número 8. Y la contraseña establecida para todos va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para los que ya han tenido acceso a la plataforma, se dan cuenta que este ambiente de pruebas es igual a la plataforma que tienen del Insky normal, salvo que en esta parte de solicitudes, como se expresa dentro del instructivo de licenciamiento, encontramos un nuevo campo denominado representante exclusivo del exterior. ¿Listo? Como lo explicó Juan Carlos, la obligación dada en el decreto 1630 está dada únicamente a importadores y productores, ¿vale? Por lo tanto, son estos productores o importadores los encargados de generar esa solicitud de creación del usuario. Entonces, aquí en esa parte de sus solicitudes, si damos clic, podemos crear la solicitud de creación de usuarios nuevos de representantes exclusivos, ¿vale? Podemos generar la solicitud de tantos representantes como creamos necesarios. Eso de acuerdo a nuestras dinámicas comerciales. Entonces, digamos, razón social. Por ejemplo, práctico voy a crear químicos DASA. Un NID o ID que me identifique. Un email. En este caso, pues, colocaré el mail que tengo de manera corporativa en el Ministerio de Comercio. Y el campo de observaciones, como lo mencionaron, está habilitado para en caso de que requerir algún tipo de información adicional al momento de creación de la solicitud. Entonces, esos son los únicos datos necesarios. Yo envío, perdón.
al enviar la solicitud, yo veo dentro de mi pantalla la información, ¿listo? Entonces, este último fue el que yo creé. Ya siempre la plataforma, tanto para para el momento de creación de sustancias o el momento de creación de usuarios, siempre tiene disponible de manera visual la información para que siempre sea validada por cada uno de los usuarios. Entonces, una vez que yo ingrese la información, valido la información de que efectivamente corresponde a los campos, procedo a darle clic en enviar. ¿Listo? Si se dan cuenta, cuando yo doy clic en enviar, ya se me deshabilita el botón y ya pasa el estado de borrador a solicitado. Entonces ya corresponde dentro de las labores que tiene el Ministerio de Comercio como administrador de la plataforma, la verificación y validación de esa solicitud. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como administrador? Que en este caso hay una nueva solicitud, está toda la información que ingresó el usuario, el estado de solicitado. Yo valido la información, que sea coherente, que corresponda, cambio el estado a aprobado y le doy guardar. Entonces, de manera automática, si se dan cuenta, igual como lo mostró Juan Carlos dentro de la presentación, tenía el contador de solicitados aparecía 1 y de aprobados 16. En este caso ya se culminó este proceso, entonces ya el estado aparece como aprobado. Entonces, eso lo podemos verificar en la última parte. En este caso, Químicos DASA tuvo el visto bueno por Ministerio de Comercio en el proceso de validación y quedó aprobada. Si nosotros nos devolvemos ahora a la plataforma que tenemos de prueba, encontramos que en nuestro caso, si vemos el último que aparece acá, Químicos DASA, esa solicitud que hicimos, ya pasó su estado a aprobado, ¿vale? En el ambiente de pruebas que estamos manejando actualmente, se han ido aprobando esas solicitudes que han hecho los usuarios en el ambiente de pruebas para tener un total actualmente de 10 representantes exclusivos, ¿vale? Como lo mencioné en un principio, cada usuario puede agregar todos los representantes exclusivos que considere necesarios. ¿Listo? Esa es la labor de registro que se haría por parte del usuario INSCI acá en Colombia, ¿vale? Una vez yo hago el proceso de registro de mi usuario de representante exclusivo, procedo a la creación de la solicitud a este usuario para que me registre la información faltante de mis sustancias de acuerdo a los requerimientos dados en el decreto 1630. Es decir, cuando yo veo esta parte de nueva sustancia, bueno, algo importante aclarar en esa parte es que si bien para todos los que ya conocen el aplicativo, se maneja el cargue de información de manera online, que es sustancia a sustancia, o de manera masiva, mediante el uso de archivos planos, el cargue de información de aquellas sustancias que van a ser diligenciadas por nuestros representantes exclusivos, solo se hace de manera uno a uno, ¿listo? Entonces, por eso, digamos, la ruta que se va a explicar y la que se va a seguir siempre va a ser la creación de nueva sustancia, seleccionando los campos de los cuales nosotros disponemos información. Y siempre referenciando ese nombre comercial. Entonces, nosotros como usuarios nacionales diligenciamos la información que disponemos y una vez diligenciamos esa información en esta pestaña, nosotros nos dirigimos a nuestro apartado de representante exclusivo, que si nosotros hacemos clic ahí,
notamos que tenemos una pregunta, ¿tiene representante exclusivo? Entonces, al dar sí, se nos habilita el resto de campos, ¿vale? En esta lista es donde podemos nosotros seleccionar todos aquellos representantes que ya tenemos inscritos y aprobados, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la totalidad. Solo van a aparecer, repito, los que ya han sido validados por el administrador de la plataforma. ¿Listo? La idea es poder seleccionar el que necesito para cada ocasión, para cada sustancia en particular. En este caso, para términos prácticos del ejercicio, voy a usar este primero, ¿vale? Que es igual, es el que se les informó a cada uno de los usuarios registrados en la plataforma, en donde actualmente tenemos 6 credenciales de acceso para 6 tipos de usuario de pruebas, ¿vale? ¿Qué los diferencia? Todos van a tener el mismo nombre, test RE, va a cambiar es el identificador final, que va a estar del 1 hasta el 6, ¿vale? Pero como les digo, en términos prácticos del ejercicio, voy a tomar este primero, el test RE4. En el que yo digo, yo como usuario nacional, productor importador, recurro a este representante exclusivo y en el que solicito, por favor, sea diligenciada la información correspondiente en ese caso, digamos, yo puedo seleccionar todo, CAS, nombre de UPAC, peso molecular y fórmula molecular. ¿Listo? Y referenciándolo, dándole a conocer que la información está dada para un nombre comercial, una referencia comercial. En este caso le puse Axiol. Es importante añadir el fichero como soporte, como muy bien lo mencionó Juan Carlos, de ese acuerdo entre las partes, que puede ser un archivo en formato PDF o en formato imagen JPG. Entonces, al yo cargarla, generar la solicitud, le doy guardar. Nosotros encontramos que automáticamente en nuestra plataforma del inventario que tenemos como usuarios productores e importadores, encontramos que al final tenemos el estado de nuestro representante, que nos indica cuál es el que tenemos asociado para esta sustancia. Y ahora sí, el estado está por diligenciar. ¿Listo? Entonces nosotros con la información disponible la ingresamos, damos el nombre comercial, esa referencia comercial con la cual nosotros tenemos ese acuerdo de comercio entre esa otra parte y le informamos qué campos son los necesarios para completar la información. ¿Listo? Digamos que hasta aquí sería esa primera tarea que haría el usuario INSCI normal, productor importador. Ahora lo que vamos a ver es, desde esa otra mirada, desde ese otro lado, yo como representante, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer o cómo cómo puedo ver la información? Entonces, como les dije, para términos prácticos de este ejercicio, lo que vamos a hacer es ingresar con estas credenciales. ¿Listo? De ese test RE4. Entonces, en esa parte es importante mencionar que una vez la plataforma esté en ambiente no de prueba, sino de producción, una vez el usuario nacional genera la solicitud y esta es validada y aprobada, llega de manera automática el correo de notificación a ese correo electrónico registrado con las credenciales para que ese representante exclusivo pueda ingresar a la plataforma. Cuando ese representante ingresa a la plataforma, lo que va a ver es lo que nosotros estamos viendo acá, en este ambiente, ¿vale? En este ambiente tenemos, digamos, muy pocas opciones en el que sencillamente tenemos una actualización de datos, sustancias por diligenciar y sustancias finalizadas, ¿listo? Acá en sustancias por diligenciar, nosotros podemos ver esa nueva solicitud que acabamos de crear, ¿vale? Como les digo, esa referencia comercial a la que yo puse para el ejemplo se llama la acción. Y podemos ver esa información que requerimos diligenciar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace el representante exclusivo para ingresar esa información? Damos clic acá en el botón
Y si se dan cuenta, aquí tenemos la posibilidad de observar la información que ingresó el productor o importador en el país, y se nos habilitan los campos a los cuales nosotros tenemos que ingresar esa información. En este caso, por ejemplo, tenemos CAS, nombre de UPAT, peso molecular y fórmula molecular. Entonces, ingresamos la información. Los datos que estoy ingresando son datos de ejemplo, no corresponden a sustancias reales, pero digamos es para que sea entendible el ejercicio. E igualmente en esta parte tenemos habilitado algún tipo de observación. Le damos guardar. Y si ven, digamos, de manera automática, igualmente, como ya diligencié esa información que me solicitó el usuario nacional, ya no tengo sustancias por diligenciar. Y las sustancias que yo diligencie como representante exclusivo me van a aparecer en el apartado de sustancias finalizadas. En este caso, igual yo tengo acceso a esa información que yo ingresé. Si yo hago clic, perdón, acá en esa parte. Si yo hago clic en la lupita, en esa parte, en ese icono de ver registro, yo puedo tener esa trazabilidad de la información que ingresé para esa sustancia. ¿Listo? Esto lo menciono y hago énfasis, es porque ahorita vamos a observar cómo aparece la información que el usuario de representante exclusivo ingresó, cómo la puede ver el usuario nacional. Entonces, una vez yo he hecho la tarea, mi usuario nacional se va a dar cuenta que el estado de esa sustancia que yo denominé Axiol, que es el que está acá, ese estado en el que vimos inicialmente que aparecía como por diligenciar, ya aparece finalizado, ¿listo? Aparece igual fecha y hora en la que se realizó el proceso por parte de esa otra parte, de ese representante. Los campos confidenciales en este caso que diligenciaba mi representante era CAS, nombre de UPAC, peso molecular y fórmula molecular. Si nosotros nos damos cuenta, en el resumen que nos da la plataforma, el apartado CAS aparece confidencial, ¿vale? Nombre de UPAC aparece confidencial. Igualmente va a salir en la parte de peso molecular y en la parte de fórmula molecular, ¿vale? Repito lo que ya mencionó Juan Carlos, haciendo énfasis de que la plataforma, debido a su proceso de encriptación, siempre garantiza la confidencialidad de la información. Es decir, solo la persona, solo el usuario que ingresa la información va a tener acceso y va a poder visibilizar esa información, ¿vale? Si yo como representante exclusivo ingreso la información, solo yo voy a tener acceso a esa información. Cuando yo complete el registro, el usuario nacional no va a tener acceso a esa información, ¿vale? Tampoco el usuario, tampoco por parte de la administración de la plataforma, en este caso que soy yo, tampoco tengo acceso a la información una vez esta se valide y se radique, ¿vale? Como siempre se ha mencionado, el reporte de información con el que va a contar en un futuro la plataforma, lo que hace es agrupar datos para tener datos en bloques grandes, más no de manera específica. Nunca voy a llegar al detalle de saber esta empresa qué fue lo que reportó. Entonces es algo que, digamos, quería hacer énfasis en que la plataforma siempre garantiza la confidencialidad de la información. Algo que también quiero hacer mención en este apartado es que en la ventana, en la plataforma, en el módulo que van a tener los representantes exclusivos, no es necesario, por ejemplo, puede pasar en Colombia que un mismo representante tenga 10 asociados, 5 asociados en el país, ¿vale? No es necesario que se le generen, él no va a tener 5 claves de acceso, sino sencillamente va a tener una sola. ¿Listo? Eso es para quizás pueda dar la consulta de qué pasa si yo tengo varios representados acá en el país. Ese usuario solo va a tener una clave de acceso
Y acá, en esta parte de sustancias por diligenciar, él podrá ver resumidas las solicitudes que le hagan cada uno de los asociados que tenga en el territorio nacional. Digamos que esto a grandes rasgos es cómo funciona la herramienta. Como les digo, la idea es que en este periodo de prueba que tenemos habilitados, se pueda ingresar, si se requiere hacer el mismo ejercicio que yo hice, igual como les digo, se comparte como parte de este evento unas memorias en las que se presentan 12 ejercicios prácticos para que cada uno de ustedes, digamos, lo pueda seguir, pueda hacer el uso también de acuerdo a los requerimientos que puedan presentar, como lo quieran hacer. Y al igual se tiene habilitado el correo del aplicativo por si requieren algún tipo de asistencia o o en el que quieran reportar algún tipo de observación correspondiente a ese ambiente de pruebas. La idea, como lo mencionaron inicialmente, es que el trabajo que se realice en ese ambiente de pruebas determinará la puesta en marcha de la versión final de este módulo de representante exclusivo. No sé si Juanca quiere adicionar algo por el momento. No, Santiago, pues esa era la finalidad del día de hoy. Pues ya ahorita pasamos el tema de resolver las dudas y las inquietudes. Perfecto. Dani, hacia estás. Aquí estoy, perfecto. Mil gracias a los dos por la presentación y por los ejemplos y el ejercicio. Hay varias preguntas que han venido surgiendo tanto en el panel de preguntas y respuestas como en el chat, entonces se las voy a ir haciendo para que nos puedan ir ayudando con las respuestas. La primera pregunta que les quiero hacer, y voy a partir de las preguntas que están en el panel de preguntas y respuestas, es: en los casos en que, por ejemplo, una empresa tiene una entidad legal en Colombia, es decir, tiene una razón social acá, pero la persona que va digamos que a trabajar todos los temas del inventario y que adicional a eso, pues tiene el usuario creado en el aplicativo web para poder subir la información, está en una filial de esa compañía que está en otro país, ¿eso se podría considerar como un representante exterior o es como si fuera una persona que estuviera acá? O sea, si te entendí un ejemplo, una multinacional tiene una sede en el territorio nacional. Sí. Exacto. Y la idea es que la multinacional sí se puede considerar como representante exclusivo del exterior. Sí, en realidad yo creo que la pregunta, y la pregunta la hace Geseni Oliveira, yo creo que la pregunta está relacionada con lo siguiente, Juanca. Yo tengo una empresa que está constituida en Colombia y yo creo un usuario a través del aplicativo. Ese usuario lo utiliza una persona que no necesariamente está ubicada en Colombia, sino que está ubicada en una filial en el exterior de esa compañía. Entonces la pregunta de ella es: ese usuario, digamos, de esa persona que utiliza su cero en el exterior, ¿se podría considerar como un representante? En realidad es como un usuario creado en el aplicativo que lo utiliza una persona que no está en Colombia. No, no porque, o sea, no necesariamente porque la empresa está constituida legalmente, accede y reporta su NID, crea su usuario y ya el manejo que le den a ese usuario esas credenciales al interior de la empresa, pues es responsabilidad de esta. Y no sería un representante exclusivo porque no se da un acceso diferenciado. Ujú. Exacto, perfecto, listo, de acuerdo. Por otro lado han hecho esta pregunta y es si ustedes pueden dar un ejemplo sobre cuál es el soporte que deben incluir, digamos, entre representante e importador. ¿Cuál es ese soporte que se debe, digamos, que incluir para hacer la solicitud de la creación del representante? Pues como tal, y es un tema que ya hemos hablado, creo que el año pasado que estuvimos revisando en un webinar que tuvimos con personas de la Comunidad Europea, pues como tal un modelo obligatorio no existe. Lo que sí existen son unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues primero que las dos partes sean firmantes, es decir, el usuario nacional y el representante exclusivo firmen y que en ese acuerdo pues se establezcan de que el usuario nacional, es decir, el importador, sigue siendo responsable de dar cumplimiento a la normativa y que
el representante exclusivo del exterior pues accede a hacer ese reporte de manera voluntaria conforme lo que hayan establecido privadamente. No hay un modelo, no hay, porque sería muy difícil y es muy dejarlo sesgado, porque las compañías tienen sus acuerdos diferenciados, tienen sus temas de manejo confidencial diferenciado. No es lo mismo cómo se maneja en la Comunidad Europea, cómo se maneja en Estados Unidos, cómo se maneja en Brasil. Entonces, lo importante y los requisitos mínimos son eso. Pues firmado entre las dos partes. Sí debe estar en idioma en español, porque pues es el idioma oficial que tenemos acá. Y que en donde se especifique pues de esa manera, que existe ese acuerdo o esa colaboración entre las partes para dar cumplimiento a la normativa. Es decir, Juanca, que ahí lo que tendría que incluir el documento para poder aterrizar tu respuesta es que existe una relación comercial entre ambos y que existe un acuerdo para poder, obviamente, compartir la información dentro del aplicativo o, digamos, que crear ese representante exclusivo y deben firmar ambas partes. ¿Es algo así de sencillo? Sí, sí, lo que ¿Debe estar nosotros firmado por alguien en específico en las compañías? normalmente pues por el representante legal acá en Colombia y por la persona que pues al cual le va a llegar la notificación. O sea, ya el representante exclusivo, porque obviamente hay un tema de tratamiento de datos, porque se maneja un correo de notificación, un nombre. Entonces es importante que la empresa del exterior pues conozca que ese correo está siendo usado. O sea, en la misma carta también debe quedar eso, o sea, el correo de notificaciones y demás que nosotros validamos. Ok, Quien lo firme en el exterior, no, porque lo que necesitamos validar es que la persona que está dando aceptación es el titular del correo. No estamos pidiendo ningún otro documento más, sino que ese titular del correo está aceptando como tal el proceso y entre las partes, porque es a donde van a llegar las credenciales y todo lo demás. Habíamos pensado en otros criterios y otros requisitos, pero pues es que es muy difícil estandarizar ese proceso y más que esa persona en el exterior pues no tiene ninguna responsabilidad acá en el territorio nacional frente a la norma. ujú, ok, listo. Otra pregunta es, una vez el importador en Colombia solicita la creación del representante exclusivo, ¿cuál es el tiempo máximo que se tomará el ministerio para dar aprobación a esa solicitud? Santiago, Dale, digamos que la plataforma internamente, al igual que pasa con las gestiones de solicitudes de número CAS, cada vez que se hace un tipo de solicitud, la plataforma genera internamente una notificación, ¿vale? Que me llega a mí como el administrador y la idea sería responderlo lo más pronto posible. ¿Sí? La idea es tener celeridad en esa parte para no retrasar en ningún momento el ingreso de la información. Es un proceso que, como te digo, o sea, no va a tardar en teoría más de un día hábil, porque una vez se crea la solicitud, se genera la notificación y procedería ya de manera interna a hacer esa validación. Ok, listo, perfecto. Hay otra pregunta que se une con algunas que han venido haciendo también por el chat y es si efectivamente es el importador el que tiene la responsabilidad de hacer el reporte en Colombia. Ponen un ejemplo específico. Si una empresa europea está ingresando sustancias químicas al mercado colombiano mediante un importador en Colombia, ¿la notificación la debe hacer el importador? acordémonos que a diferencia de la Comunidad Europea, pues aquí es una reglamentación para un solo país. Entonces no tenemos esa ventaja comercial que tiene la Comunidad Europea y otros países. Pero lo que quedó establecido acá en el decreto
es que el importador es el que tiene la obligación, porque es el que introduce la sustancia en el territorio nacional y es el que es el responsable de gestionar ese riesgo. Y por eso él debe tramitar los acuerdos comerciales o privados entre las partes para que se pueda llevar a cabo este reporte. Perfecto. La otra pregunta está relacionada con un representante, cuántos importa, o no, más bien, un importador, cuántos representantes máximo va a poder tener. Es decir, la pregunta está relacionada con, ¿habrá un límite establecido para que el importador pueda tener un límite máximo de representantes? Y No está, viceversa, ¿un no está, representante puede representar a varios importadores? sí, no está restringido. Cada importador lo debe crear, pero ¿qué pasa? Que si en el sistema 10 empresas crearon el mismo representante exclusivo y si el correo es el mismo, no le van a llegar 10 credenciales de acceso. El sistema ya lo detecta que ya existe y ya está creado y lo que hace es asociarlo, más no lo crea, pero no hay restricción. Tanto una empresa puede crear tantos usuarios como considere y un representante exclusivo puede ser para tantas empresas como considere. Ujú. Clarísimo. Listo. La siguiente pregunta está relacionada un poco, Juanca, con lo que tú estabas mencionando con respecto a cómo funciona la legislación del REACH, y es si la figura del representante exclusivo equivale, por ejemplo, al only representative en la regulación del REACH. Es decir, que esta figura en la legislación del REACH, con sede en Colombia, haría la notificación al Inventario Nacional de Sustancias Químicas y tendría acceso a toda la información confidencial. No, la respuesta es la normativa colombiana no nos permitió ese tema. Cuando se estaba elaborando el proyecto de decreto se revisó, pero la norma colombiana no permite ese tipo de, llamémoslo de roles o como se maneja en la Comunidad Europea. Y si vemos el decreto en ninguna parte menciona al representante exclusivo del exterior. Fue un acuerdo que se hizo durante la construcción de la norma porque se identificó la necesidad y como existe ese vacío legal, pues no pudo quedar en el decreto, pero se estableció que se iba a hacer el mecanismo para que se pudiera llevar a cabo el reporte de esta información. Perfecto. También aquí voy a juntar varias consultas que están relacionadas con este tema y es si, primero, si se requiere tener una entidad legal en Colombia para poder ser representante exclusivo. Esa es como la primera pregunta que quiero abordar sobre este punto para luego pasar a otra. Si quieres, abordamos esa y ya les hago la siguiente. La respuesta es no, porque lo único que requiere el sistema es que exista el obligado y el obligado es el importador. Y ese sí debe estar constituido en el territorio nacional, debe tener su cámara de comercio, debe estar inscrito ante la DIAN y los diferentes requisitos legales que tiene para constituirse una empresa en el territorio nacional. Él es el que tiene la obligación. El representante exclusivo no está obligado a la luz de la norma y no debe obligatoriamente estar constituido en el territorio nacional. Ok, relacionado con este tema, em, como no debe estar constituido en el territorio nacional y uno de los requisitos que se solicita para la creación del representante exclusivo del exterior es incorporar un ID. Entendemos que en Colombia, pues claramente es ese NIT, esa identificación, ese número de identificación tributaria que existe acá, pero efectivamente para las empresas que no están constituidas en Colombia, porque no tiene que ser un requisito que estén constituidas acá, ¿qué número deberían incluir en ese ID o qué tipo de número ustedes recomiendan que debe ir allí en donde dice ID? Los mismos datos de la carta. Entonces, si tú ves por qué se pide la carta, porque se va a validar de que el acuerdo entre las partes coincida con el representante creado. Entonces, debe estar el correo y debe estar ese ID. Ese ID pues se maneja de maneras diferentes. Puede ser la cédula extranjera, puede ser no sé, a nivel internacional como sea el NIT.
si exista un código para la empresa, pero entonces ese ID debe ser coincidente con la carta. Y corresponde pues a, no sé si al representante legal, a la persona designada, a la empresa. Y lo que vamos a validar es que esos datos sean coincidentes con el representante creado. O sea, por ejemplo, puede ser el número de identificación que pues en Colombia es cédula, pero en otros países puede ser ese número de identificación personal de una persona, o necesariamente tiene que ser el número de identificación de una compañía. No, porque acuérdate que el representante exclusivo puede ser una compañía o puede ser una empresa. Ok, O una persona, una perdón. persona. Una Ujú. compañía o una persona. Por eso, como te decía anteriormente, no podemos establecer ningún requisito, ninguna obligación, porque es un acuerdo entre las partes. Ya el importador nacional mira si hace el acuerdo con una persona o si hace el acuerdo con la empresa. Ok. Y no Eh, tiene restricciones por acá que acaba de salir el mensaje ajá, de números y letras. Puede ser alfanumérico, no tiene restricciones el de campo en este caracteres. momento. Ajá. Ujú, ujú. Listo, ok, perfecto. El otro tema que ha surgido acá en las preguntas es, no necesariamente las empresas conocen toda la información de la sustancia, no saben si la sustancia tiene un único CAS, no saben si la sustancia es un hidrato, porque la mayor cantidad de la información de las sustancias, especialmente con algunos proveedores, en el caso de los importadores precisamente, es confidencial. Entonces, hay, como estábamos viendo en el ejemplo, específicamente hay un tipo, este tipo de información específica, específicamente se requiere obligatoria para poder hacer la solicitud de la creación del representante. Se podrá trabajar para que efectivamente se deje solamente la información más básica, es decir, como el tipo de sustancia, si es una sustancia monoconstituyente, si es una sustancia multiconstituyente o presente en mezcla, y el resto de la información que la puede diligenciar el representante, entendiendo que en muchos casos la mayor cantidad de la información de la sustancia es confidencial. Pues en este momento, como está constituido el sistema, únicamente los campos que están habilitados son los que podría diligenciar el representante exclusivo. Tendríamos que revisar el tema de si es sustancia orgánica o inorgánica y los otros dos que me mencionaste para mirar cómo se hacen los ajustes en el sistema para que puedan ser reportados. Ujú. Ok, Lo que sí debe tener claro el importador es qué tipo de sustancia es, porque pues ajá, obviamente eso sí lo puede identificar. Todo el tema de peligros tampoco puede ser confidencial porque eso es obligatorio. ok, clarísimo. También ahí se mostraba, digamos, en el ejemplo que nos estaba haciendo Santiago, que el peso y la fórmula molecular eran obligatorios. Esto también, esto sí no es obligatorio, ¿verdad? O sí es obligatorio para que puedan proceder a, a lo que tiene que ver con el reporte de lo que se le va a solicitar al representante. El peso molecular y la forma, eso lo puede reportar el representante exclusivo del exterior. Ujú. Cuando el usuario nacional lo habilite para el representante exclusivo, él lo tiene que habilitar. En este momento, pues, como te comentaba, está habilitado el número CAS, el nombre IUPAC, el peso molecular, la fórmula molecular y el proceso de reacción. Tendríamos que revisar los otros tres campos que nos mencionaste. Ok, de acuerdo. Hay otra pregunta y es, ¿qué pasa si la compañía cambia de proveedor y debe realizar un cambio en el representante? ¿Se podrán hacer solicitudes de cómo se deberá más bien hacer la solicitud? En este caso sería como de eliminar un representante exclusivo y pues obviamente hacer la creación de uno nuevo, que ya la explicamos, pero ¿cómo podría ser, cómo funciona, digamos, la parte de hacer una solicitud de eliminar un representante que ya estuvo, que ya está creado y aprobado? En este momento, todas las solicitudes de lo que es modificaciones de la información,
de datos del sistema que están restringidos se debe hacer vía correo electrónico. Entonces, al correo de notificaciones que tiene el aplicativo, debe hacer una solicitud, pues especificando qué es lo que requiere y se realiza de esta manera. Ok. Hay otra pregunta y es si ustedes pueden dar un ejemplo de cómo debería funcionar en el caso en que es, o sea, pues funciona muy similar al ejemplo que Santiago nos presentó, pero si pueden de pronto ahondar otra vez en un ejemplo concreto de si el importador trae una mezcla, cómo sería la solicitud para el representante, para que el representante exclusivo ingrese la información de las sustancias presentes en mezclas. Bueno, hay un tema es que no podemos hablar de una solicitud global, sino una solicitud sustancia a sustancia. Entonces, es una mezcla. Si resulta que esa mezcla tiene tres componentes que son confidenciales, en la plataforma informática deben quedar tres solicitudes. Y en el tema del canal de comunicación que yo les mencioné, que es el tema de la referencia comercial, debe existir la forma para que el representante exclusivo sepa a qué componente estamos hablando. Entonces, yo coloco que la mezcla es X y que el componente es el que le da la característica de peligro tal o el que está en la hoja de seguridad en la tabla 2 columna tal. Entonces, a través de la referencia comercial, es que yo le doy las indicaciones precisas al representante exclusivo para que sepa de qué datos estaba hoy hablando específicamente. Por eso es un campo abierto. Ok, listo. Por aquí hay otra pregunta que recién están haciendo en el chat y está relacionada con los criterios para hacer el reporte de la información. Hoy en día, efectivamente, como tú mencionabas al inicio, hay dos criterios de las sustancias que deben ser reportadas en el inventario, que son precisamente las que tengan alguna clasificación de peligro de acuerdo al SGA y también que superen el umbral de importación o de producción de 100 kilogramos al año. Relacionado con estos criterios, la pregunta que hacen en el chat es si en algún punto esto va a cambiar a solo registrar las sustancias que son peligrosas. No, o sea, la única forma que existe es modificar el decreto. O sea, en este momento se rige el inventario por lo que está en el decreto y no se van a cambiar Ujú, las directrices que están allí, a no ser de que se requiera una modificación y se expida esa modificación. Hasta que no se dé ese proceso, no va a cambiar ninguna condición de las que están dadas en este momento. ujú, clarísimo. Quiero dar una claridad porque he visto que se repiten las mismas preguntas y tal vez entonces esto no ha quedado muy claro en las respuestas que hemos tenido el día de hoy. Y es que efectivamente el representante exclusivo no tiene que tener una entidad legal en Colombia, no lo tiene que tener. En eso quiero hacer énfasis sobre la respuesta que ya dieron los ministerios y es que efectivamente el representante exclusivo no es necesario que tenga una entidad legal en Colombia y por eso a partir de la respuesta que nos dieron sobre esta pregunta empezamos a hablar sobre el tema del ID y qué poner en los casos puntuales en donde efectivamente no hay una entidad legal en Colombia. No necesariamente tiene que estar constituido acá, puede ser una empresa que tiene que está constituido en cualquier otro país en el mundo y que tiene obviamente un acuerdo con su importador en Colombia y hará las veces hará lo que tenga que hacer para poder ser representante y cargar la información que su importador en Colombia requiera. Em, Luego hay otra pregunta y es si nos pueden dar como un recuento, Juan Carlos y Santiago, sobre los tiempos y plazos generales del reporte para el inventario. Bueno, acordémonos que el inventario pide información de 3 años y se estableció que existe un plazo de 3 años para tal fin. El primer año se acabó de cumplir ahorita en mayo, es decir, que quedan 2 años. Las empresas pueden ir haciendo
reportes parciales, no están obligados a que tengan todo el inventario completo y pueden ir validando pues la información uno a uno. El plazo último pues estará cumplido los 3 años y posterior a ello pues vendrán las actualizaciones anuales que se deben hacer a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Es decir, que en el mismo 2025 vamos a tener el cierre del inventario el 30 de mayo y el 30 de septiembre de ese mismo año vamos a tener el cierre de la actualización del año 2024. Gracias, Juanca. Bueno, acá no, aquí hay una pregunta de Juan Carlos, pero en realidad la pregunta está relacionada con la implementación del SGA. Juan Carlos, el SGA en Colombia está diciendo que sí es necesario que el representante exclusivo actualice la ficha de datos de seguridad a la versión sexta. En realidad, eso es una responsabilidad de las empresas en Colombia que tienen que cumplir con lo que determina la legislación colombiana en materia de implementación del SGA, y eso significa que tienen que actualizar las fichas de datos de seguridad y las etiquetas en la versión sexta, de acuerdo como lo exige la legislación en Colombia. Entonces, pues esa pregunta no está más relacionada con la implementación del SGA y le corresponde a los actores que están en Colombia. No veo por ahora más preguntas en el chat, creo que las contestamos todas, y lo mismo en el módulo de preguntas y respuestas. Quiero hacer entonces como un recuento de las preguntas generales que surgieron el día de hoy para que podamos estar como alineados y entender y tener claridad sobre las inquietudes generales, por lo menos, y más repetitivas que se dieron a lo largo de nuestro webinar. Lo primero es que efectivamente el responsable de hacer el reporte en el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Colombia es el importador o el fabricante de sustancias químicas de uso industrial en el territorio nacional. Significa que es el importador en Colombia quien deberá crear su usuario principal en el aplicativo y a través de su usuario solicitar la creación de un representante exclusivo del exterior en caso de que requiera que ese representante le ayude a terminar de cargar y reportar la información de esas sustancias que son confidenciales. El representante exclusivo del exterior, reiteramos que no tiene que tener una entidad legal constituida en Colombia, puede ser cualquier persona jurídica o natural que tenga o no entidad legal en Colombia, puede estar perfectamente constituido en otro país o existir en otro país. El representante exclusivo puede ser la misma compañía, es decir, yo puedo ser representante de mis importadores en Colombia, porque no necesariamente todas las compañías solamente tienen la calidad de importadores, sino que también pueden importar productos a través de otros distribuidores. Esa misma compañía puede ser también ejercer como representante en el sentido en que su importador en Colombia o sus distribuidores en Colombia lo soliciten como representante exclusivo del exterior para que pueda cargar la información que sea necesaria. Por otro lado, puede representar, no hay un límite en términos de que un importador pueda tener un número específico de representantes, no hay un límite, puede tener el número de representantes exclusivos del exterior que requiera, y lo mismo, un único representante puede representar a varios importadores también, no hay un límite relacionado con ese tema. Creo que estas fueron como las preguntas más generales y sobre todo más repetitivas que recibimos a lo largo del webinar. Como les mencionamos, vamos a compartir las memorias de este evento para que puedan tener las presentaciones y obviamente pues invitarlos a que puedan ingresar al ambiente de pruebas que va a estar abierto hasta finales de este mes para que cualquier duda, inquietud, comentario que tengan adicional, pues lo puedan revisar de aquí a que se cierre el ambiente de pruebas. Nos pueden enviar comentarios relacionados con ese ambiente de pruebas y con las pruebas que ustedes puedan hacer al interior de sus compañías. Ya les voy a poner allí los correos electrónicos desde el LARF, donde podemos recibir y consolidar esas inquietudes, y también pues el correo oficial del ministerio, del aplicativo, pues para que también a través de allí también lo puedan hacer si lo requieren. Con esto no sé, Juan Carlos y Santiago, si quieran decir algo adicional, si se me quedó algo adicional que quieran como rectificar en términos de las preguntas que hicimos el día de hoy.
Por mi parte, no, Daniela, todo estaría ok. Pues quedamos atentos a que hagan las pruebas y que nos ayuden pues a mejorar el desarrollo informático. Una vez culminado pues el periodo de prueba, dependiendo de la cantidad de ajustes o los cambios que se requieran, eh, les estaremos informando cuando ya de manera oficial pues van a quedar habilitados estos módulos en el ambiente que está hoy en día en funcionamiento. Perfecto. No, nada, Dani. Más que todo es el mensaje de que, como llamamos acá en Colombia, cacharreen, de que prueben el ambiente de pruebas. Y obviamente estaremos atentos a las observaciones, pues para poderlas incluir o poderlas analizar de ser necesarias. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy en este webinar para poder entender estas funcionalidades del módulo. Y como les dije, les vamos a compartir entonces el correo electrónico para que si tienen dudas adicionales, pues nos las puedan enviar. Gracias a todos y que tengan un excelente día.